Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con la clase número 3 de la asignatura Microondas. Si recordamos un poco la clase anterior, la clase número 2, habíamos estado estudiando todo el tema de propagación en estructuras cerradas, lo que llamamos normalmente una guía de onda. Y nosotros habíamos desarrollado una metodología más o menos general y la habíamos aplicado a algunos casos particulares. Al principio consideramos una guía de onda rectangular, luego consideramos una guía de onda cilíndrica. Y lo que nosotros habíamos hecho en esto era que finalmente nos habíamos dado cuenta que la constante de propagación a lo largo del eje principal de esa estructura era la diferencia pitagórica entre la constante de propagación en espacio libre menos los autovalores que corresponden a la propagación transversal de la onda. Luego nosotros extendimos ese concepto a una forma cualquiera de la sección transversal, ya no estamos limitados a que tiene que ser rectangular o cilíndrica, puede hacer cualquier cosa. ¿Okay? Y en realidad el detalle importante que hemos visto en aquel momento era que esos autovalores correspondían a una situación de resonancia, porque lo que va a ocurrir es que tenemos que la onda se propaga transversalmente, llega a las paredes, a la frontera, se regresa y esa interferencia produce una onda estacionaria, ¿okay? Que, como ustedes saben, eso va asociado a la idea de una resonancia, porque solamente esa interferencia constructiva o destructiva va a ocurrir en las dimensiones transversales de la estructura. Entonces, muy bien, ya habíamos llegado entonces con la idea de las resonancias transversales a que nosotros podíamos obtener la constante de propagación a lo largo del eje principal simplemente conociendo cuáles eran esos autovalores. Y en fin de cuentas, esos autovalores determinan las frecuencias de corte de cada uno de los modos de propagación. Ahora veamos una situación con la clase de hoy. Fíjense, dice que esos resultados corresponden a una situación de una guía de ondas completamente vacía o completamente llena de un dieléctrico homogéneo, que también ya lo habíamos estudiado en el caso de radiación y ondas guiadas. El detalle es que esas soluciones que hemos tenido acá pues, corresponden a esos dos casos que hemos extremos. Pero muchas veces nos encontramos que en nuestros circuitos de comunicaciones que utilizan microondas, muchas veces algunas estructuras están parcialmente llenas de un material dieléctrico. Y entonces es necesario que hallemos soluciones para ello. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar una técnica que se denomina método variacional, que es la que nos permite conseguir esas nuevas soluciones. Y explico por qué el nombre de variacional. La idea es hallar una nueva solución a partir de una solución ya conocida, como la que teníamos anteriormente, asumiendo que los cambios son pequeños. Por tanto, entonces, ya nosotros sabemos cómo calcular los autovalores para estructuras, por ejemplo, como ya hemos visto anteriormente, la guía onda rectangular, la guía onda circular. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿okay? Sobre esto. Y en consecuencia lo que vamos a aplicar las mismas técnicas que hemos desarrollado anteriormente para el caso de la guía completamente llena o completamente vacía, ahora a esta situación nueva que tenemos aquí. Bueno, entonces, imaginémonos una situación como esta. Supongamos que yo tengo acá una guía de onda rectangular, ¿okay? De dimensiones A y B, pero solo que ahora, en lugar de estar completamente vacía, con un dieléctrico con una permitividad epsilon sub 0, por ejemplo, está llena parcialmente de un dieléctrico con una permitividad epsilon relativa por epsilon sub 0, y además hay una porción de aire. ¿Okay? Entonces, el problema es cómo resolver este problema.
Bueno, la idea básica que vamos a desarrollar en las siguientes láminas es lo siguiente. Bueno, ya nosotros sabemos cómo resolver una guía de onda rectangular. En particular, habíamos visto que en la guía de onda rectangular podíamos tener modos TE, que digamos el modo dominante es el modo TE10, ¿okay? Y estos modos TE estarían orientados, por ejemplo, con el campo eléctrico en el plano transversal, acá. Y también tenemos modos TM. Entonces, en el caso que vamos a hacer aquí ahorita, consideremos en particular el caso de los modos TE. Entonces, lo que va a suceder, llama que debido a la simetría que tiene esta estructura, nosotros vamos a encontrarnos con que las variaciones, que el campo eléctrico va a ser esencialmente vertical, ¿ok? Y que no depende de la dimensión Y, solamente varía a lo largo de la dimensión X. O sea, entre esta pared y esta pared tenemos una variación. Y ya nosotros habíamos encontrado anteriormente que para el caso de la guía rectangular, estos modos de la forma de M0, porque no va a haber variaciones en la dirección Y, van a corresponder esencialmente a un determinado número de rebotes, llamemos así, entre estas dos paredes. O sea, la resonancia ocurre básicamente entre estas dos paredes. Y la consecuencia de esto era que el campo eléctrico en la sección transversal seguía esencialmente una forma senoidal, ¿okay? Seno de X. Pero vamos a ver, ¿de dónde salió esto? Bueno, esto sale básicamente de considerar el campo magnético longitudinal, H sub Z. Ese es el origen de todo. Nosotros vamos a partir entonces de H sub Z, y a partir de H sub Z conseguimos tanto el campo, el campo magnético transversal y el campo eléctrico transversal. Eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Fíjense. Debido a la simetría de la estructura, vamos a considerar los modos de la forma TEM0. ¿Okay? Así que no hay variaciones en la dirección Y, solamente hay variaciones en la dirección X, y M me indica el número de lóbulos de interferencia que van a ocurrir en esta dirección. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, vamos a considerar las ecuaciones de propagación por separado en las dos secciones, la sección del dieléctrico y la sección de aire. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que vamos entonces a considerar la ecuación de propagación transversal para estos modos TE. Bueno, como habíamos dicho, los modos TE se obtienen a partir de la componente longitudinal del campo magnético. O sea, que lo que nos interesa es hallar H sub Z. Y con H sub Z, que va a ser una función exclusivamente de X y de Y, y en este caso exclusivamente de X, pues entonces la ecuación de propagación se reduce a una derivada segunda respecto de X dos veces, más K sub D al cuadrado igual a 0, para el intervalo entre 0 y T, es decir, en donde está el dieléctrico. Por eso que utilizamos aquí una K sub D, para indicar que es la K que corresponde al dieléctrico. Y escribimos una forma exactamente igual, ¿okay? Derivada segunda respecto de X dos veces, más K sub A cuadrado, H sub Z igual a 0, para el intervalo entre T y A, en el dibujo anterior, que es donde está el aire. Entonces ahí la constante, el autovalor va a ser K sub A en lugar de K sub D. O sea que tenemos aquí dos autovalores. Bueno, estas ecuaciones que están aquí, ya lo sabemos, son ecuaciones armónicas. Sus soluciones, pues, en este caso, cuando se trata de esta interferencia, eso nos va a producir senos y cosenos para el caso de la H sub Z. Como decía aquí, esa K sub D y esa K sub A son los números de onda de corte por las regiones eléctricas y de aire respectivamente. Esos números de onda pues, son autovalores de la ecuación diferencial, y la constante de propagación, como yo decía anteriormente, corresponde a la diferencia pitagórica. Fíjense que en el caso del dieléctrico, entonces nos va a quedar la constante de propagación en el dieléctrico
que sería epsilon r por K sub 0 al cuadrado, que sería la constante de propagación para la onda plana, menos K sub d, el autovalor. Eso nos produce la beta, la componente en la dirección de propagación en el eje de la z. Y lo mismo va a ocurrir para la zona de aire. O sea que en la zona de aire tenemos una onda que tiene una constante de propagación K sub 0 cuadrado menos K sub a cuadrado, para el caso de la zona de aire. La idea es que la beta sea la misma, o sea, en la sección con aire y la sección con dieléctrico, la onda en la interfaz tienen que moverse a la misma velocidad de fase, por tanto la beta tiene que ser la misma. Entonces, como dice aquí, la constante beta debe ser la misma en ambos medios para que haya coherencia de fase en la interfaz X igual a T. Muy bien. Como decía anteriormente, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones armónicas, la solución son seno y coseno, así que en términos generales, por ejemplo, tendríamos que para la zona del dieléctrico tendríamos algo como la suma de un coseno y de un seno, tendríamos por ejemplo una constante A por K sub de X más una constante B por seno de K sub de X. Después resolvemos cuánto deben variar estas constantes. Esto, como le dije, va a intervalo de aquí entre 0 y t, que es donde está el dieléctrico. Y de la misma manera tenemos otros senos y cosenos para el caso de la zona de aire. En este caso, hemos cambiado el origen de coordenadas para que simplifique la evaluación de la condición de frontera en el borde de la guía, en x igual a A. ¿Okay? Pero finalmente serán senos y cosenos igual que siempre. Esto que está aquí, esta x entre t y a, es la zona de aire. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar condiciones de frontera para terminar de hallar esas incógnitas que tenemos acá. Para ello, tenemos entonces que hallar las componentes transversales, porque esta es la componente longitudinal del campo magnético. Bueno, ya sabemos que la componente transversal del campo magnético se obtiene a través del gradiente de H sub Z, y una vez que ya tengo las componentes transversales del campo magnético, lo que tengo que hacer es multiplicar por la impedancia de onda y girar esto 90 grados, yo tengo el campo eléctrico. Entonces, finalmente, después de hacer todas estas cosas, vamos a tener aquí lo siguiente: la componente de campo eléctrico en la dirección Y, obviamente, que además va a ser la única porque hemos dicho que es un modo transversal eléctrico. Esa componente E sub Y va a ser de la forma, entonces, J omega mu sub 0 K sub D por menos A seno de K sub de X. El coseno se transformó en menos seno en la derivación por B coseno de K sub de X para el caso del dieléctrico, y esto para el caso del aire. ¿Okay? Y ahora hay que aplicar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera me dicen que el campo eléctrico tangencial debe ser nulo en las paredes externas de la guía, porque estamos asumiendo que son conductores perfectos. Por tanto, esas paredes metálicas, ¿cuáles son? X igual a 0 y X igual a A. O sea que vamos a introducir aquí en estas expresiones X igual a 0 y vamos a igualar esto a 0 porque es el campo magnético tangencial, y lo mismo para el otro caso. Bueno, entonces, si nosotros hacemos X igual a 0 acá, este coseno vale 1. ¿Okay? Sé que lo que nos queda solamente es B. Aquí el seno vale 0, así que esta desaparece. Y si esto lo igualo a 0, porque que las componentes tangenciales deben ser 0, eso Y debe ser igual a 0, en X igual a 0, eso significa que B necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Okay? De la misma manera, en X igual a A, eso Y debe ser igual a 0. Hacemos X igual a A, aquí nos quedaría, si X igual a A, esto es seno de 0, nada, se desaparece, no hay nada. Pero aquí nos quedaría entonces que el coseno de 0 vale 1, y por tanto D tiene que ser igual a su Y, y tiene que ser igual a 0. Así que entonces ahí sale esto de que B igual D igual 0, lo cual nos elimina estas dos incógnitas del lado derecho. Siguiendo para adelante, ahora
lo que vamos a hacer es qué pasa en la interfaz entre el dieléctrico y el aire. Bueno, hemos dicho que como es un dieléctrico perfecto, tanto el campo magnético como el campo eléctrico tienen que ser continuos. En este caso, el campo eléctrico es tangencial y el campo magnético que tenemos sobre esa interfaz es el campo longitudinal, ¿okay? Porque el campo magnético transversal va a ser perpendicular al dieléctrico, va a tener dirección X. Entonces, por tanto, yo no puedo aplicar la condición de frontera en H sub X, pero la voy a aplicar en el campo eléctrico, que es la primera ecuación que tengo aquí arriba, ¿okay? En E sub y la voy a aplicar en H sub Z, que es la ecuación que tengo en el lado de abajo. Así que hacemos X igual a T en esas expresiones y nos queda seno de K sub de T de este lado, seno de K sub A menos T. ¿Okay? Este es del lado del dieléctrico y este es el lado del aire. Entonces tienen que ser iguales porque los campos eléctricos tienen que ser continuos, los campos eléctricos tangenciales tienen que ser continuos en interfaz entre dos dieléctricos. En el caso del campo magnético, lo que tenemos aquí es el campo magnético en el dieléctrico y este es el campo magnético en el aire. Bueno, vamos a dividir una expresión entre la otra. La A cancela por aquí, la C cancela por acá, nos queda seno sobre coseno, nos queda aquí una tangente. Aquí seno sobre coseno nos queda esta otra tangente. Pasamos esta K sub A multiplicando por el primer término y la K sub B para el otro lado. Y nos queda entonces finalmente esta expresión. Nos queda que K sub A por la tangente de K sub D, T más K sub D por la tangente de K sub A menos T tiene que ser igual a 0. Esa es una ecuación trascendente, por cierto. Entonces, eso no tiene una solución sencilla. ¿Okay? Una manera de resolverla es numéricamente. La expresión se puede resolver numéricamente para obtener la constante de propagación. Okay, porque una vez que hemos conseguido la K sub A y la K sub D, conseguimos beta. Okay, el problema es que también vemos aquí lo siguiente. La función tangente es una función que es periódica. ¿Okay? Si por tanto lo que sucede acá es que pueden haber un número teóricamente infinito de valores de m para los modos T sub mn. ¿Okay? Y eso va a producir una gran cantidad de soluciones para beta. De todas esas soluciones, ya sabemos de la asignatura anterior, de proyecciones, que algunas de esas soluciones se van a propagar y otras son evanescentes. Eso depende justamente de esa raíz cuadrada que tenemos ya. Como tenemos que beta igual al valor de la constante de propagación de la onda plana menos el autovalor, cuando la constante de propagación de la onda plana sea mayor que el autovalor, tendremos propagación, y eso ocurre cuando la frecuencia de excitación es mayor que la frecuencia de corte. Por el contrario, cuando la frecuencia de excitación es menor que la frecuencia de corte, no hay propagación y tenemos un modo evanescente. ¿Okay? Eso que hemos planteado acá, pues como dice aquí, esta técnica puede emplearse en muchas otras geometrías, guía de onda y también con otras inhomogeneidades eléctricas y magnéticas. Aquí pusimos un caso bastante sencillo, pero solamente para mostrar esencialmente que la técnica variacional se apoyó en que nosotros ya teníamos una solución sencilla para una estructura no conocida, y lo que hicimos fue que variamos un poco las condiciones para acercarnos a la situación que estamos estudiando acá. ¿Okay? En el caso que nosotros hemos planteado acá, por la estructura que tenemos acá, las únicas soluciones que teníamos eran modos TE. Puede ser que si la condición de frontera es muy complicada, probablemente no podemos satisfacer las condiciones de frontera únicamente con modos TE o modos TM. Así que en realidad muchas veces puede ocurrir que la solución más bien sea una combinación de los dos tipos de modos. Veamos ahora otros tipos de guías de onda, donde las soluciones pueden ser un poco más complicadas. ¿Okay? Recuerden, ¿cómo obtuvimos nosotros los autovalores en la guía de onda rectangular o la guía de onda circular? Pues lo que habíamos hecho era que habíamos aplicado el método de separación de variables. El método de separación de variables
nos permitía convertir una ecuación en múltiples variables en un conjunto de ecuaciones, pero cada una en una sola variable. Y lo que hacíamos es que era, al aplicar las condiciones de frontera, resolvíamos los autovalores para cada una de esas variables. ¿Okay? Entonces, como decíamos aquí, nosotros podemos aplicar este método de separación de variables en una gran cantidad de situaciones. Lo único que hay que hacer es conseguir un sistema de coordenadas apropiado para poder expresar en él las condiciones de frontera. Ya, por ejemplo, habíamos mencionado el caso de la guía de onda cilíndrica. Ya primero vimos la rectangular y después vimos la cilíndrica. Y en el caso pues, del libro de Possart, ya están tabulados los resultados en la sesión 3.4. ¿Okay? Como decíamos, tenemos que escoger un sistema de coordenadas apropiado y escogimos un sistema de coordenadas cilíndrico. O sea que lo que nosotros vamos a tener acá es que la condición de frontera va a ser cuando el radio, la distancia radial, sea igual a el radio del cilindro. ¿Okay? Ahí vamos a hacer la condición de que el campo tiene que ser nulo porque es un conductor. Ok, entonces aquí tenemos acá, en este caso la dirección del sistema de coordenadas es cilíndrico. La condición de frontera es que el campo eléctrico tangencial a la superficie cilíndrica sea cero. O sea, que ahora nos interesa que considera la componente del campo eléctrico que está en la dirección perpendicular al radio, va a ser tangencial al cilindro. Si yo estoy considerando el plano transversal, porque acuérdense que para hallar los autovalores nosotros trabajamos en la propagación en el plano transversal, que es donde se va a producir la estacionaria. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que en ese plano transversal esa condición va a corresponder a una circunferencia en lugar de un cilindro, como habíamos planteado anteriormente. Bueno, entonces, los autovalores, ¿okay?, se obtienen pues, aplicando esa condición de frontera, y las tablas están en el libro. Siempre te vamos a reproducir alguna de estas cantidades acá. ¿Okay? Entonces, veamos aquí, estos son tomados del libro de Possart. Fíjense ustedes que aquí están tabulados los valores de la constante de propagación en el material, y a decir espacio libre, pero en realidad en el dieléctrico, en el material, tanto para el modo, los modos TE y para los modos TM. ¿Cuánto vale K? Va a ser omega raíz de 1 épsilon. Los autovalores, en el caso de la guía onda cilíndrica, eran obtenidas de las raíces de la primera derivada de las funciones de Bessel. ¿Ok? Así que sería lo que denominamos P' su NM, porque depende de cuál función de Bessel estamos trabajando y cuál es la enésima solución de esa derivada, ¿okay?, que eso va a corresponder a los máximos y mínimos de la función. Para el caso de los modos TM, es directamente las raíces de la función, en otro caso las raíces de su derivada. Los valores de la beta, para lo que hemos dicho anteriormente, la diferencia pitagórica. Y bueno, una vez que tengo la beta, bueno, ahí tengo la longitud de onda de corte, la longitud de onda en la guía, ¿ok? 2 pisos de beta en todos los casos. La longitud de onda de corte, 2 pisos de K sub C, eso es igualito. La velocidad de fase. Y las pérdidas, ¿ok? Si el conductor no es perfecto, pues va a existir algo de pérdidas, y eso va a venir dado, perdón, en este caso estamos hablando de que las pérdidas son en el dieléctrico, no es en el conductor, sino son pérdidas en el dieléctrico. Si este dieléctrico tiene pérdidas, van a venir dadas por tangente delta acá, ¿okay? Y la fórmula es la misma, ya sea para modos T, para modos T. Recuerden, para los modos TE no hay componente en la dirección de Z, ¿okay? Solamente hay componentes transversales de campo eléctrico, no hay componente longitudinal. Y para los modos TM no hay componente
longitudinal del campo magnético. Pero, a su vez, las componentes longitudinales existen para los otros modos. Entonces, para el caso del mote, si hay una componente longitudinal del campo magnético, y a partir de esta es que se consiguen las componentes transversales, las cuales están listadas aquí. ¿Okay? Vean ustedes que en el caso que nos ocupa, si bien la solución genérica incluye funciones de Bessel de primera y segunda clase, solamente se toman en cuenta las funciones de primera clase por causa de que había una... las funciones y se van al infinito cuando el argumento es cero, lo cual no es físicamente posible en este caso. ¿Okay? Entonces, nosotros desechamos las soluciones en las funciones y solamente nos quedamos con la J y J', ¿no? Usamos para cada una de estas. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es, ya conocimos la solución para el caso de la línea coaxial, para el caso de la línea cilíndrica. Entonces, vamos a introducir una variación. La misma idea todavía ser variacional. Vamos a considerar ahora una línea coaxial. La línea coaxial es parecida a una línea cilíndrica, solamente que tenía un conductor de retorno. De hecho, debido al conductor de retorno, esa estructura tenía que el modo dominante de esa guía es un modo TEM. ¿Okay? Nosotros estudiamos el cable coaxial como un modo TEM. Sin embargo, lo que sucede es que adicionalmente esa estructura puede soportar otros modos de propagación. Cuando la frecuencia de excitación supera las frecuencias de corte de esos modos, entonces nosotros nos encontramos pues con que pueden comenzar a propagarse esos modos indeseables y entonces nosotros lo que vamos a hacer allí pues es averiguar cuáles son las frecuencias de corte, cuánto valen los octovalores para poder determinar las frecuencias de corte y de esa manera más bien saber cómo cuidarnos, saber cómo dejar de excitar la guía de manera que puedan aparecer esas frecuencias indeseadas. ¿Okay? A mí me gusta la cámara que está un poco extraña aquí. Por acá. Ok. Bien, entonces, igual que antes, hay que escoger un sistema de coordenadas apropiado para lo que yo quiero hacer. El sistema de coordenadas, en este caso, obviamente será un sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Okay? Y entonces, en el sistema de coordenadas cilíndrico, el modo dominante para la onda cilíndrica es el TE11, que ya lo hemos tenido unas láminas atrás. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente plantear la ecuación de propagación para la componente longitudinal del campo magnético y vamos a ver cuánto vale el laplaciano en 2 dimensiones para esa ecuación de propagación. Entonces tenemos acá la h sub z en función de 2 dimensiones nada más, de ρ y de phi, va a ser igual a el autovalor más el laplaciano, ¿okay? O sea, derivada segunda respecto de ρ 2 veces, más 1 sobre ρ derivada respecto de ρ, más 1 sobre ρ 2 veces, derivada segunda respecto de phi 2 veces. ¿Okay? Y de la misma manera, ¿okay? Al aplicar esta h sub z como el producto de dos funciones, una que sea exclusivamente función de ρ y otra que sea exclusivamente función de phi, ¿verdad? Al aplicar esto acá nos van a salir dos ecuaciones, o sea, una ecuación en la cual tengo una función exclusivamente de ρ más una función exclusivamente de phi igualada a una constante. Y entonces, eso lo que hacíamos era que separábamos, o sea, el método de separación de variables, separamos esa ecuación en dos variables, en dos ecuaciones de una variable cada una. Una que sea función exclusivamente de ρ y otra que sea función exclusivamente de phi. Y luego, ¿okay? Encontramos que el producto de esas dos funciones es esto que tenemos acá. Las soluciones generales de esa función son
Entonces, un h sub z de rho phi será una función exclusivamente del ángulo de phi, que por ser una función armónica, en este caso son senos y cosenos, más una función exclusivamente de rho, que, que va a ser una suma de funciones de veces. Solo que en este caso, sí vamos a considerar las funciones no solamente de primera clase, sino también las de segunda clase, la y sub n, porque nosotros no vamos a tener ninguna condición de frontera en rho igual a cero, porque hay un conductor que es el conductor interno, en el cual nosotros no vamos a tener situación de rho igual a cero. Entonces, como dice acá, a diferencia de la guía onda cilíndrica, sí vamos a considerar las funciones y sub n, porque no hay problema de discontinuidad en rho igual a cero. La condición de frontera es que el campo tangencial sea igual a cero, tanto para rho igual a A como rho igual a B, es decir, radio interno y el radio externo del cable coaxial. Bueno, metemos esto dentro de las expresiones, operamos todo esto que está acá, y finalmente tenemos estas expresiones que están aquí. Nos queda entonces que J' sub n de caso CA por Y' sub n de caso CB será igual a J' sub n de caso CB por Y' sub n de caso CA. ¿Okay? Y como dice acá, es una ecuación bastante difícil de resolver de forma analítica, más bien se resuelve en forma numérica. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, sobre todo lo que me va a interesar aquí es ver lo siguiente. Me interesa en realidad conocer cuánto vale la frecuencia de corte del modo TE11, que es el modo dominante para la guía onda cilíndrica, para saber hasta dónde podemos nosotros operar el cable coaxial con modo TEM antes de que aparezca este modo indeseable que sería el TE11. ¿Okay? Aquí se tiene, estos son valores obtenidos muy bien numéricamente, cuánto valdría caso sea, dependiendo de la relación de B sobre A, donde B es el radio externo y A es el radio interno del cable coaxial. Entonces, si yo tengo estos dos valores, casos B y A, yo puedo entrar aquí en el eje horizontal y luego subir acá y tengo entonces cuánto vale caso A para esto. Y obviamente, bueno, si yo conozco A, puedo tener cuánto vale caso C. Entonces ya tengo la constante de propagación, pero la constante de corte, ¿okay? El número de onda de corte, que sería todo lo que estamos buscando para poder determinar entonces la frecuencia de corte de este modo. Fíjense que esta curva es para el modo TE11. ¿Okay? Habrá curvas parecidas para cada uno de los modos superiores. En este caso me interesa solamente el modo dominante, porque lo que yo quiero es evitar la propagación de este modo. Entonces dice, la utilidad de este conocimiento hay que conocer cuál es la frecuencia máxima a la cual podemos operar el cable antes de que aparezca ese otro modo. Por ejemplo, en el ejemplo del libro, en la página 133, está tratando de hallar la frecuencia de corte para un cable coaxial comercial, el RG401U, que es muy parecido al que nosotros utilizamos en el laboratorio cuando hacemos experimentos con microondas. Entonces, resulta que para ese cable, el RG401U, encontramos que la frecuencia de corte del modo TE11 es 17,7 GHz. En la práctica, uno establece un margen de seguridad para no acercarse demasiado a esa condición de frontera. Así que si asumimos un margen de seguridad de 5%, encontraríamos que la frecuencia máxima recomendada para operar ese cable sería 16,8 GHz. En el laboratorio también utilizamos otros cables, por ejemplo el RG58. El RG58 es un cable coaxial con impedancia característica 50 ohm que usamos mucho en el laboratorio. Tenemos el RG59 también que usamos también en el laboratorio, cuya impedancia característica es 75 ohm. Esos cables los van a encontrar ustedes tanto en el laboratorio de microondas, pero también en otros laboratorios, otras asignaturas, por ejemplo, análisis de señales, muy común que utilicen esos coaxiales, tanto de 58 como de 59. Ok, veamos entonces, si nosotros metemos estos valores en el
En esta fórmula encontraríamos que la frecuencia de corte del RG58 es de 12,8 GHz, por lo menos teóricamente. En la práctica, este cable, la frecuencia máxima que recomienda el fabricante es de 1 GHz, como vamos a ver en el datasheet de la página siguiente. ¿Okay? O sea, aquí nosotros tenemos, este es el datasheet del RG58, que es el de 50 ohm. ¿Okay? Nosotros tenemos aquí que la impedancia característica es de 50 ohm. Estas son las dimensiones del cable y todas las demás cosas. Aquí tienes la impedancia, la capacitancia, etcétera, todos los parámetros del cable. Y la frecuencia máxima que recomienda el fabricante es de 1 GHz para ese cable, para la RG58. Y la razón de esto estriba en esto que está aquí. Resulta que el conductor externo de este cable no es sólido, sino que es un tejido, se llama braid, es esto que está aquí, copper braid, ¿no? Es un tejido de cobre. Entonces, ese conductor externo, que es copper braid, tiene más pérdidas que si el cable fuera sólido. Y las pérdidas, por supuesto, suben con la frecuencia. Entonces, en realidad, este límite de 1 GHz que está aquí viene determinado por las pérdidas por causa de este conductor externo tejido en lugar de ser sólido. ¿Okay? Las pérdidas en el dieléctrico son bastante pequeñas. Bueno, aquí tienen la impedancia característica 50 más o menos 2 ohms. Obviamente, recuerden que en ingeniería todo tiene un error. ¿Okay? Entonces siempre tenemos que permitir una cierta tolerancia en las mediciones, porque decimos, bueno, ok, tal cosa, durante el proceso de fabricación puede haber desviaciones alrededor de un cierto valor establecido, ya un valor estandarizado, pero pueden haber desviaciones durante el proceso de fabricación. Aquí establecen que la variación puede ser hasta de 2 ohms durante el proceso de fabricación de este cable. Así que esto puede ser, la impedancia característica puede variar entre 48 y 52 ohms para ese cable que está allí indicado. ¿Okay? Este es un cable relativamente barato y lo usamos mucho digamos, en los laboratorios, primero que todo porque debido a esta cubierta flexible, a esta cubierta tejida, el cable es bastante flexible. Igual también el conductor interno es flexible por causa que es tejido también, es un stranded tin copper, o sea, es un conductor de fibras de cobre, no un conductor sólido de cobre. Hay estos cables coaxiales con núcleos sólidos aquí y con cubierta sólida que sí se pueden utilizar a frecuencias mucho más altas porque las pérdidas son menores debido a estos conductores que están acá. Bueno, ya hemos estudiado entonces el cable coaxial como una variación de la guía de onda cilíndrica. Y eso nos ha servido, por ejemplo, para poder establecer unos límites hasta donde podemos utilizar ese cable coaxial sin que aparezca propagación multimodal. Ok, ahora vamos a continuar con otra estructura. ¿Okay? Y en esta estructura vamos a encontrar que la propagación va a ocurrir parcialmente confinada. Vamos a trabajar con ondas superficiales. Entonces, lo que sucede acá es que la onda que viene de afuera, que está en el aire, ¿verdad? Choca con el material, parte de la energía rebota, parte entra en el material y eso, la parte que rebota, conjunto con el incidente, produce una onda que se mueve paralelamente a la superficie, lo que llamamos una onda superficial. Las ondas superficiales ya se estudiaron también en radiación y ondas guiadas, ¿okay? Y eso era ocasionado por una reflexión en la superficie dieléctrica. ¿Okay? También sabemos, cuando hicimos ese estudio, de que existen dos soluciones, tanto TE como TM, ¿okay? Y además también sabemos que el coeficiente de reflexión es distinto para cada uno de estos dos modos.
Y eso hace entonces que la onda pueda inclusive presentar situaciones donde yo pueda aplicar luz con polarización circular y termine saliendo polarización plana. En este caso decimos que la onda puede actuar como una interfaz polarizante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, corrijo, el ángulo crítico, cuando ocurre el ángulo crítico, no hay transmisión hacia el dieléctrico, solamente hay pura reflexión. Y el ángulo de Brewster es cuando no hay reflexión hacia el aire, entonces solamente hay pura transmisión. Bueno, lo que decía anteriormente, entonces debido a estas situaciones que nosotros describimos acá, puede suceder entonces que si yo tengo una onda con polarización circular, al final yo tengo una onda con polarización plana, por ejemplo, porque no haya reflexión hacia el medio de aire. Bueno, cuando hicimos este estudio en radiación enlagiada, habíamos asumido que el dieléctrico se extendía infinitamente en la dirección perpendicular a la interfaz. Por eso no había onda reflejada allí dentro del dieléctrico, solamente había una onda progresiva, pero no había onda en la dirección opuesta. El caso que vamos a estudiar ahora, sí va a ocurrir una reflexión. Vamos a suponer entonces ahora que ese dieléctrico es finito, ¿okay? Y que además termina en un plano de tierra. Por eso se llama onda superficial en láminas dieléctricas aterradas. Vamos a considerar que, que el dieléctrico termina en una superficie conductora que es un plano de tierra. Eso lo vamos a conseguir en muchísimos circuitos de microondas de aquí para adelante, en particular en lo que denominamos las microlíneas. Bueno, entonces consideremos esta situación que está acá. Ahí tenemos un dieléctrico con un ancho D. Este dieléctrico de un lado está expuesto al aire y del otro lado está terminado en un plano de tierra. Este plano de tierra entonces va a producir una reflexión acá. Si yo tengo una onda que incide inclinada sobre este dieléctrico, una parte de la onda será reflejada otra vez hacia el aire y la interferencia de la onda reflejada con la incidente es la que produce la onda superficial. Y tenemos otra parte de la onda que entra al dieléctrico y se refleja en esta superficie eléctrica. Entonces también vamos a tener una onda que viene desde el dieléctrico y que se va a unir a la onda reflejada acá. Así que vamos a tener que el coeficiente de reflexión efectivo que yo voy a tener acá va a contener dos partes. Una que es debida única y exclusivamente a la diferencia de las permitividades epsilon sub 0 y epsilon sub 0 R, y otra que además de eso toma en cuenta el ancho del material, porque aquí va a haber un desfasaje cuando la onda se propaga de esta interfaz a esta otra, ¿verdad? Ha recorrido un camino y eso corresponde a un desfasaje. Así que cuando la onda regresa de este lado, está desfasada respecto de la que había producido la reflexión directamente entre la interfaz entre dieléctrico y aire. Okay. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer el estudio. Vamos a considerar en primera instancia los modos TM. Ustedes recordarán pues, que los modos TM los tenemos de la componente longitudinal del campo eléctrico en este caso. ¿Okay? Entonces, si el modo TM va a existir una componente transversal y una componente longitudinal del campo eléctrico. Esa componente longitudinal es su Z, sobre ella es que vamos a hacer nuestra ecuación de propagación transversal para hallar los autovalores. Entonces, de nuevo, tenemos dos regiones. Una región que es el aire y otra que es el eléctrico. Vamos a considerar las condiciones de propagación cada medio. Aplicamos las condiciones de frontera, como hicimos hace rato con el caso de la onda parcialmente llena, y vamos a aplicar la continuidad de los campos tangenciales, porque es una interfaz entre dos dieléctricos. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético tienen que satisfacer condiciones de frontera. En particular, por supuesto, que los campos
tangenciales, tanto eléctrico como magnético, deben ser tangenciales, deben ser continuos, perdón, a través de la interfaz. Bueno, entonces, dentro del dieléctrico, ¿okay? Con X variando entre 0 y D, es decir, que estamos metidos dentro del dieléctrico, vamos a volver un momentico para recordar esto. Fíjense, la dirección X, en este caso está en la dirección vertical, la dirección Y es transversal, ¿okay? Y la dirección Z es la dirección de propagación. Entonces, nosotros vamos a escribir una ecuación de propagación para aquí, para el dieléctrico, variando exclusivamente en X, porque en la dirección transversal no hemos puesto ninguna condición en la dirección transversal, en la dirección de Y, perdón. Solamente hemos puesto condiciones en la dirección de X. Entonces, la S Z de XY va a ser igual a, en el dieléctrico, a el autovalor, que será S1 sub 0 caso 0 cuadrado menos beta cuadrado, ¿okay? Más derivada segunda respecto de X solamente, pero no hemos puesto derivada respecto de Y, no hay variaciones en la dirección de Y, solamente consideramos variaciones en la dirección de X. ¿Okay? Escribimos nuestra ecuación de propagación dentro del dieléctrico, y lo mismo para el caso del aire. En el caso del aire, pues tenemos derivada segunda de la constante de propagación, ¿okay? Que será caso 0 cuadrado menos beta cuadrado, porque recuerden que la onda se está moviendo de manera inclinada, ¿okay? Y todo esto igualado a 0 para el caso 3x entre d e infinito. Pero un detalle importante, vean ustedes el cambio de signo entre esto y esto. Aquí tenemos que la constante de propagación, el autovalor que va a salir de acá, va a ser un número real por las condiciones que estamos poniendo acá. Y esto es porque la solución de esto, con este autovalor puesto de esta manera, van a ser senos y cosenos. Es decir, van a ser exponenciales complejas. Si cambiamos el signo, ¿okay? La solución de esto es una exponencial real en lugar de una exponencial compleja. Así que esto lo que va a significar acá es que la solución de esto va a ser una exponencial real. Y eso justamente es un poco lo que vamos a ver en la lámina siguiente. Recuerden que en la dirección de las z también hay una exponencial compleja que corresponde a la propagación en la dirección de la z, ¿okay? Pero el coeficiente que me interesa aquí solamente depende de x y de y. Bueno, como les decía, esta ecuación que está aquí arriba, por causa del signo que tiene esto que está acá, son exponenciales complejas, son senos y cosenos. Tanto que esto que está aquí va a ser una exponencial simple, una exponencial real. Entonces aquí ya tengo acá los autovalores para cada una de las regiones, van a ser k sub c cuadrado igual a epsilon sub r, k sub 0 cuadrado menos beta cuadrado para el caso del dieléctrico, y para el caso del aire, fíjense que está volteado, es para hacer que tengamos que el autovalor, sea esa cantidad h, va a ser una exponencial real. ¿Okay? Entonces, como dice que en esta expresión se escogió el signo de h cuadrado, anticipando un decaimiento exponencial en la región de aire, porque la idea es que a medida que nosotros nos alejemos de la interfaz, ya va a disminuir la solución que tenemos allí. ¿Okay? Al hacerlo de esta manera, pues nos queda que los dos autovalores son reales. Pero solo que las soluciones, en un caso, son trigonométricas, son senos y cosenos, y en el otro caso son exponenciales. Y bueno, lo que hay que hacer es aplicar las condiciones de frontera. Como vemos acá, es obvio que nosotros, el valor de esta c debería ser igual a 0, porque lo que yo espero es una exponencial decreciente a medida que yo me aleje de la interfaz. ¿Ok? Aquí está una exponencial creciente, aquí una exponencial decreciente. Así que ya por ahí vemos que esta c debería ser igual a 0. ¿Okay? Y luego tenemos que hallar los valores de A y de B para la solución que tenemos aquí.
Bien, entonces cuando se aplican las condiciones de frontera, considerando que los campos deben ser finitos en el infinito y nulos en el conductor de tierra, se tiene que ser igual a cero, que es lo que yo he visto anteriormente. Y además, dice que B sea igual a cero. Esto es porque si nosotros, bueno, fuésemos a hacer, justamente estamos considerando, recuerden que el origen de las X es donde está el plano de tierra. Así que entonces si yo hago X igual a 0 acá, entonces este coseno, el base de coseno de 0 vale 1 y como en el plano de tierra el campo eléctrico tiene que ser nulo, entonces aquí me sale que B va a ser igual a 0. ¿Okay? De nuevo vamos a ver aquí las condiciones, fíjense, la X igual a 0 es aquí, justo en el plano de tierra. Por tanto, entonces tenemos que si hacemos X igual a 0, aquí el campo debe ser 0 y además también en el infinito debe ser 0. Ok, bueno, entonces ya tenemos dos coeficientes que ya hemos resuelto. Nos queda ahora la situación justamente en la interfaz, en X igual a D. Entonces, significa que la primera ecuación tiene que ser igual a la segunda. ¿Okay? O sea, el valor del campo en el dieléctrico, el campo eléctrico longitudinal. El valor del campo eléctrico longitudinal del lado del dieléctrico tiene que ser igual al valor del campo eléctrico del lado de aire, porque hay continuidad en las componentes tangenciales. Pero adicionalmente encontramos que el campo magnético también es tangencial, de hecho está en la dirección Y, así que entonces apliquemos la continuidad de campo magnético del lado del dieléctrico y del lado del aire. ¿Okay? Así que tenemos esta expresión que está acá, es para el campo magnético transversal, que está en la dirección Y, H sub Y. Entonces, nos quedaría igualando el lado del dieléctrico con el lado de aire, tenemos esto que está aquí. Y luego, por supuesto, si dividimos una entre otra, esto entre estos nos quedan seno entre coseno, nos queda una tangente, ¿ok? Y aquí los términos exponenciales cancelan. Acá solamente me queda esta h que está aquí. De manera que, arreglando estas ecuaciones, nos queda entonces K sub C por la tangente de K sub C D igual a epsilon sub 0, sub R, H. Otra de las cosas que teníamos es que el valor de la suma de los autovalores, ¿okay? K sub C cuadrado más H cuadrado, tiene que ser igual a epsilon sub 0 R menos 1 por el valor en el K sub 0 en el aire, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sale también esta expresión sale de igualar los valores de la constante de propagación en la interfaz. Entonces, como dice aquí, a estas ecuaciones se pueden resolver numéricamente, pero un detalle es que nosotros podemos establecer una relación gráfica entre estas cosas, ¿okay? Que es la que vamos a tener en la página siguiente. Fíjense en particular, si yo escojo K sub C y H, lo pongo entonces el perpendicular, ¿ok? Nos quedaría que esta ecuación que está aquí, K sub C cuadrado más H cuadrado igual a una constante. Eso es una circunferencia, o sea que eso me establece un lugar geométrico para los posibles valores de los autovalores. Por otra parte, ¿okay? Aquí tenemos una relación entre K sub C y H, ¿okay? Que depende básicamente de esta constante K sub C D. Entonces, el problema es que K sub C está tanto aquí como aquí. Por tanto, entonces, esta ecuación es una ecuación trascendente, pero nosotros vamos a ver que lo que vamos a hacer aquí es que esto es simplemente la ecuación de una tangente. ¿Ok? Entonces, nos quedaría la siguiente lámina que está acá. Fíjense.
este lugar geométrico que está aquí es la suma de K sub C D cuadrado más H por D cuadrado igual a una constante, es este lugar geométrico que es aquí, esta circunferencia. Y esto que está aquí son las tangentes, ¿ok? O sea que nosotros tendríamos acá que el valor de la H sub D que tendríamos en la lámina anterior sería el valor de la K sub D multiplicado por la tangente de K sub D de K sub C D. ¿Ok? Entonces, bueno, la ecuación tiene solución cuando los dos lugares geométricos se intersectan. Por ejemplo, aquí tenemos que esta es una solución y aquí tengo dos soluciones válidas que corresponderían entonces a dos valores de K sub C. Un solo valor de H sub D, un solo valor de H, perdón, pero sí dos valores de K sub C que corresponderían a las dos direcciones de propagación, de izquierda a derecha o derecha a izquierda en la lámina. ¿Okay? Entonces dice, en consecuencia, las soluciones corresponden a intersección de ambas curvas, dependiendo del valor de radio, es posible que haya más de una solución debido a las ramas de la función tangente. ¿Okay? Y van a existir diferentes modos TM con su respectiva frecuencia de corte que van a ser dadas por esa K sub C que hemos dicho acá. Una vez que ya tenemos los valores de la componente longitudinal, ¿okay? Pues lo que tenemos que hacer es sustituirlo en las ecuaciones de campo y entonces ya tenemos todas las componentes, la E sub Z, la E sub X y la H sub Y para el modo TE. Con respecto a lo que decía anteriormente, fíjense, aquí dependiendo del valor relativo de radio de esta circunferencia, es posible que no tengamos estas soluciones, pero si lo hacemos crecer, es posible que también intersecte otras ramas, así que haya otras soluciones múltiples a esto. Ok, ya lo dijimos para el caso de los modos TM. Para el caso de los modos TE, bueno, el procedimiento es esencialmente el mismo, solo que ahora partimos del campo magnético longitudinal. Se solucionan las ecuaciones de propagación en ambos medios, en el aire y en el medio dieléctrico, y aplicamos las condiciones de frontera. Así que finalmente tenemos unas expresiones muy parecidas a las que teníamos anteriormente que nos relacionan a los dos autovalores, K sub C y H, ¿okay? Que son las que están aquí indicadas. De nuevo, fíjense, la primera ecuación es K sub C cuadrado más H cuadrado igual a una constante que sería sub R menos 1 por K sub 0. De nuevo, esto que está aquí es una circunferencia. El caso que tenemos acá ahora es que la segunda ecuación, en lugar de ser una tangente, es una cotangente. Entonces, la figura que vamos a tener aquí va a ser como la que mostramos en la siguiente lámina. Tenemos entonces una figura como esta. Esto que está aquí, fíjense un detalle, voy a volver a la lámina anterior, fíjense en esta gráfica. La tangente parte de cero, vale 0 en 0, ¿ok? Y crece a medida que crece K sub C, y bueno, y consecuencia HD. Pero en la medida que K sub D crece, esto parte de cero. Sin embargo, la cotangente no es cero. La cotangente, ¿okay? En este caso, nosotros vamos a tener que la gráfica sería así, ¿verdad? Entonces ahora tenemos aquí K sub D, H sub D, y tenemos que ahora el valor en cero no es cero. Entonces, el tema es que al estar esta curva más abajo, ¿okay? El problema que puede suceder es que la intersección de los dos lugares geométricos buscan soluciones que no sean válidas. En este caso, aquí aparecen soluciones inválidas. Y ustedes se preguntarán por qué. El asunto es que nosotros no podemos admitir valores negativos de H, porque lo que tendríamos es que sustituir en la exponencial decreciente. Si ahora resulta que el valor es negativo, obtengo una exponencial creciente. ¿Okay? Así que entonces lo que sucede es que más bien, en lugar de atenuarse en los campos a medida que nos alejamos de la interfaz, más bien crecerían, y por supuesto entonces los valores en el infinito serían infinitos. Entonces cuando el radio del círculo supera pi medio,
entonces lo que va a suceder aquí es que cuando el radio es mayor que pi medio, tendremos soluciones reales. Si el radio es menor, ¿okay? Tenemos esto. ¿Okay? Si yo hago este círculo más grande, ahora voy a tener un corte por aquí arriba, que me produce valores positivos de H. Pero si este radio es menor que este valor límite, que es pi medio, si ese valor es menor que eso, entonces estoy en una situación donde estas soluciones no son admisibles. Estas soluciones con H es negativo. Bueno, de nuevo, la sustitución de estas soluciones produce las tres componentes de campo, en este caso ponemos TE, ¿sabes? Que tendríamos eso y además tendríamos H sub Z y X sub Z. Bueno, entonces podemos ahora juntar los resultados que tenemos acá, los modos TE, los modos TM, y podemos ordenarlos, ¿ok? Podemos ordenarlos de menor a mayor y podemos mostrarlo, por ejemplo, como está aquí, en una gráfica. Entonces, en esta gráfica que tenemos acá, dependiendo del valor de con respecto a esta lambda sub 0, que es la longitud de onda en el espacio libre, ¿okay? Dependiendo de la longitud de onda en el espacio libre, y dependiendo del valor de D con relación a la longitud de onda, podemos tener estos valores de las betas con relación al valor de espacio libre, ¿okay? Los valores de las betas para cada uno de estos nodos. De hecho, el primer modo que tendríamos acá es el TM0, luego viene el TE1, el TM1, hay un solo subíndice porque en la dirección de las Y no establecimos ninguna condición, ¿okay? No hay condiciones de frontera en la dirección Y, así que las únicas condiciones de frontera están en la dirección de la X, y por tanto solamente hay un solo subíndice. Por eso que tenemos TM0, TE1, TM1, TE2, que es un solo subíndice que está acá. Estos valores, obviamente, para un valor de epsilon sub R, dado, por ejemplo, el valor que aparece en esta gráfica, es para una epsilon de 2, una epsilon relativa de 2,55. Vean ustedes que estas curvas tienden a aplanarse, a ser asintóticas al valor de raíz cuadrada de epsilon R. ¿Okay? Claro, del lado derecho no se ve mucho, pero si nos alejáramos suficientemente hacia el lado derecho, pues veríamos que las otras curvas también tenderían hacia eso. Bueno, entonces, de nuevo, el problema que tenemos que tener en cuenta nosotros acá, el problema es que para un valor, para una frecuencia de excitación dada, que a su vez produce una lambda sub 0 dada, porque la lambda sub 0 va a venir simplemente de dividir la velocidad de propagación en el aire entre la frecuencia de excitación, ya con eso me establece el valor de la lambda 0. Si ahora yo tengo el valor de T, que es el valor del grueso del dieléctrico, que es un valor que viene dado de fábrica, ¿okay? Cuando nosotros cambiamos la lambda 0, en realidad lo que estamos es cambiando la frecuencia, ¿okay? Entonces esto que está aquí, podemos establecer entonces que a medida que nos vamos hacia la derecha, estamos subiendo en frecuencia, ¿okay? Esto sube en frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una frecuencia baja, pues tenemos una propagación esencialmente monomodo. Esto que está aquí solamente tendríamos un valor de beta para un valor de relación de D sobre lambda 0, pues solamente tendríamos un solo valor de beta, sin una propagación monomodo. El tema es que cuando subamos la frecuencia van a aparecer otros modos de propagación con valores de beta distintos, ¿ok? Por ejemplo, si yo me paro por aquí en esta frecuencia, entonces voy a tener un corte aquí y un corte aquí, o sea que tengo tres modos propagantes, cada uno con un valor de beta distinto y en consecuencia velocidades de fase distintas y velocidades de grupo también diferentes. Y ya sabemos que nosotros no nos gustan la propagación multimodo porque nos produce esencialmente dispersión, ¿okay? Dispersión en tiempo de
señales de telecomunicación. Esa distorsión de tiempo pues nos produce un daño a la señal. Un caso más obvio que siempre decimos es, supongamos que estoy trabajando con señales digitales, que son señales de pulso. Esa señal de pulso, entonces, el pulso es válido solamente en un intervalo de tiempo pequeño. Si el pulso se ensancha como consecuencia de propagación multimodo, que el medio se vuelve dispersivo, entonces lo que sucede es que pulsos adyacentes se van a interferir unos con otros, que denominamos interferencia intersimbólica. Y eso hace que se destruya la información. Entonces, lo que eran dos pulsos separados, probablemente al final el receptor lo va a ver como un único pulso y por supuesto la información se pierde. Okay. Eso es lo que teníamos para la clase de hoy. Nosotros aquí vamos a regresar. Ajá. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo hoy. Fíjense, nosotros continuando con la clase número 2, donde habíamos resuelto las ecuaciones de propagación por una estructura conocida, relativamente fácil de resolver analíticamente, como es el caso de la guía de onda rectangular o inclusive la guía de onda cilíndrica, luego empezamos a hacer cambios. Por ejemplo, lo primero que vimos fue, supongamos que el dieléctrico que yo tengo adentro de la guía ocupa solamente una parte del área de la sección transversal. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue que resolvimos las ecuaciones de propagación por separado en el dieléctrico y en el aire, y en la frontera entre los dos aplicamos la condición de frontera, la continuidad de los campos. En este caso son dos dieléctricos, continuidad de los campos tangenciales. Y con eso resolvimos, por ejemplo, el caso del dieléctrico metido dentro de la guía de onda rectangular. También hicimos una variación cuando nosotros consideramos que el cable coaxial como una variación de la guía de onda cilíndrica. Entonces resolvimos las ecuaciones en el plano transversal, pero ahora considerando una condición de frontera adicional, que es la que se refiere al conductor interno del cable coaxial. Y con eso pudimos obtener los octovalores para, en este caso, para el cable coaxial. ¿Cuál era la utilidad de esto? Principalmente conocer cuál es la frecuencia máxima a la que podemos operar este cable coaxial. Luego, recientemente, lo que hicimos fue también una situación donde tenemos medios distintos. Tenemos un dieléctrico que está terminado en un plano de tierra y que arriba es aire. De nuevo tenemos dos medios, el dieléctrico y el aire. Escribimos la ecuación de propagación para uno y otro, consideramos la situación en la frontera y aplicamos continuidad a los campos para hallar los octovalores. Y el detalle importante es que al tener ese plano de tierra, ¿okay?, los octovalores van a depender del ancho del dieléctrico. Y como ustedes vieron en la última gráfica, me interesa no tanto el valor absoluto, sino el valor relativo de la altura del dieléctrico respecto de la frecuencia. Cuando la frecuencia es baja, prácticamente solamente existe un solo modo de propagación, lo cual nos permite trabajar pues, de una manera bastante sencilla en estos casos. Donde nosotros nos encontramos con una situación de un material como el que yo acabo de escribir, es decir, donde tengo un dieléctrico que está terminado en un plano de tierra y arriba es aire. Bueno, en las microlíneas. ¿Okay? Vamos a ver más adelante. Y resulta que si ahora vamos a estudiar el caso de componentes electrónicos con el que estamos muy comúnmente relacionados, nos encontramos que lo que anteriormente no era un problema, ahora sí pasa a serlo. Me refiero a las tarjetas madre de las computadoras. Una tarjeta madre, en general, se va a comportar básicamente de esta manera. O sea, nosotros tenemos un dieléctrico, que es lo que llaman normalmente la gente de la baquelita, ¿okay? El dieléctrico sobre el cual están colocadas las pistas de la tarjeta madre, ¿okay?, que sirven para interconectar los distintos componentes. Y abajo muchas veces hay un plano de tierra. A veces sucede que inclusive hay dos o tres capas por debajo
de conductores. Pero en principio, digamos, por el caso más sencillo, imaginemos que lo que tenemos es un plano de tierra y arriba pues tenemos los conductores del circuito impreso que está sobre esa lámina. Cuando las frecuencias eran bajas, las frecuencias de nuestro CPU eran bajas, solamente nos preocupamos de un solo modo de propagación. O sea, para nosotros estudiar una tarjeta madre esencialmente era un problema circuital. Solamente nos teníamos que preocupar de que, que eso que estaba ahí era como si fuera un cable. Sin embargo, a medida que sube la frecuencia, aparecen problemas como este, donde entonces yo tengo que entender de que ahora esa tarjeta madre es una línea de transmisión y que ahí puede darse el caso de que tenga propagación multimodo y que esos modos, ¿okay? Produzcan efectos indeseables. Entonces, cuando yo estoy trabajando mis componentes a frecuencia cada vez más alta, tengo que tomar en cuenta que ahora ya no tengo una solución circuital, es una solución electromagnética. Tengo que tomar en cuenta que cada una de esas pistas se está moviendo sobre ese sustrato y se comporta como una línea de transmisión. Y entonces habrá que tomar en cuenta, cuando yo hago mi circuito impreso, cuál va a ser la trayectoria de esas líneas para que, por ejemplo, sucede que si yo tengo varias líneas que interconectan a la unidad lógica aritmética, el ALU, con la RAM o con la ROM, en la tarjeta madre, no quiero que vaya a haber ningún desfasaje entre los bits de una pista y los bits de la otra, porque recuerden que ahora lo que trabaja con un bus y algunos buses tienen 64 conectores, ¿no? 52 conexiones, o sea, cuando tengo aquí 64 bits. Entonces, la cantidad de conexiones que interconectan la ALU con la ROM o con la RAM es muy grande y puede ser que las longitudes de las pistas sean distintas. Entonces, si la estructura es muy grande, las diferencias de fase se van a notar y eso va a hacer que eso no funcione. Por eso es que ahora, a medida que subimos la frecuencia, tenemos que acercar más y más y más los componentes. Y hoy día, resulta que las tarjetas madre, en lugar de ser una cosa, que era, por ejemplo, qué sé yo, del tamaño de esta hoja de papel, una tarjeta madre de las antiguas, ahora resulta que es una cosita así pequeña. O podemos tener un caso como el de mi computadora con la que estoy grabando esto, en la cual toda la computadora es de ese tamaño que está ahí. Es la mitad del tamaño de un celular. Y la razón, pues, tiene que ver con el tamaño relativo, porque la frecuencia a la que operan estas cosas es tan alta, estamos hablando de frecuencia de gigas, entonces los componentes tienen que estar muy juntos para que no haya diferencias de fase entre las señales de cada una de las pistas de la tarjeta madre de los componentes. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la clase número 4.